Bueno, hola chicos y chicas. En este vídeo lo que vamos a tratar es el tema de las instalaciones en viviendas. Claro, y alguno dirá, Jesús, ¿y por qué has elegido esta imagen, no? De un pantano en unas montañas con una central hidroeléctrica. Pero claro, si pensamos en las instalaciones de las viviendas, pues a lo mejor pensamos en el sofá, en la cocina, en los diferentes muebles, ¿vale? Pero hay una serie de servicios que tiene que tener hoy en día cualquier casa, que aunque a nosotros nos parezcan que llevan ahí siempre, hasta hace muy poquitos años en España, no todas las viviendas lo tenían y de hecho todavía en muchos países del mundo hay cosas de las que vamos a hablar en la siguiente presentación de instalaciones en viviendas que a día de hoy todavía no son de uso cotidiano. Nos estamos refiriendo a instalaciones como pueden ser el agua, la luz, el teléfono. Son instalaciones que hoy en día nosotros cuando compramos una casa o cuando vamos a vivir a una casa damos por supuesto que están y están en perfecto estado, aunque de vez en cuando tengamos que repararlas, pero que no siempre ha sido así y ya os digo, hasta hace muy poco tiempo no ha sido así, ¿vale? El hecho de canalizar el agua hasta las viviendas, ojo, llevarse las aguas residuales de las viviendas por canalizaciones, llevar electricidad, es algo relativamente moderno. Afortunadamente hoy en día, o por lo menos en el entorno en el que nosotros vivimos, es algo que por lo menos ya disponemos de ello y no tenemos ningún problema. Bueno, pues ¿por dónde vamos a empezar? Y sobre todo, pues por las dos más importantes. En este caso, estamos viendo en la imagen agua, agua potable y luz, ¿vale? Energía eléctrica. Bueno, pues lo primero que tenemos que empezar es por el agua potable, es uno de los mayores logros, ¿vale? Ese agua que, pues como veis, ¿no? En diferentes ríos, en embalses artificiales, embalses a lo mejor más naturales o en fuentes como pueden aparecer aquí, en fuentes de aguas cristalinas como pueden ser estas, las tenemos que llevar hasta nuestras casas. Claro, desde el tiempo de los romanos se lleva el agua de un sitio a otro, ¿vale? El acueducto de Segovia, en este caso que vemos en la imagen, era algo que nos permitía llevar el agua desde donde se encontraba embalsada hasta los diferentes lugares. Pero hoy en día tiene que pasar por un estado previo, ¿vale? En estos aguas puede haber diferentes bacterias, no puede estar todo limpia que nosotros creemos que puede estar y debe de pasar por unas plantas que se llaman plantas potabilizadoras, ¿vale? Donde, bueno, pues simplemente se les pueden añadir una serie de productos químicos, ¿vale? Como por ejemplo el cloro, y lo que van a hacer es, bueno, pues potabilizar ese agua y que nosotros cuando abramos el agua, cuando abramos nuestro grifo en nuestra casa, pues no tengamos ningún problema y lo podamos beber. ¿De acuerdo? Claro, una vez que ya tenemos aquí el agua en las plantas potabilizadoras, ¿dónde la llevamos? Bueno, pues seguramente esta estructura os tiene que sonar. Está al final de García Noblejas, donde está el ambulatorio. ¿Vale? Son los famosos depósitos, ¿vale? Depósitos de distribución situados normalmente en las partes más altas, ¿vale? Si os, la calle, ¿vale? García Noblejas es una calle que está, es una de las zonas más elevadas que tenemos en el barrio. ¿Por qué? Porque nos vamos a llevar, por presión, vamos a llevar el agua hasta esos depósitos, desde otros depósitos que posiblemente estén más altos, como puede ser el de Plaza Castilla, para que simplemente por presión, ¿vale? Pueda salir el agua de nuestras casas. ¿A dónde va a llegar luego a nosotros? Pues a cada una de nuestras casas van a pasar por esas llaves de paso, ¿vale? En las entradas de las viviendas, seguro que si buscáis o preguntéis en casa vais a encontrar alguna de ellas y a partir de ahí acceden a nuestra casa. A partir de ahí pasará el agua a nuestra casa y la distribuiremos por los diferentes cuartos que tenemos. Esos cuartos donde van a acceder ese agua, ¿vale? Se van a llamar normalmente cuartos húmedos, ¿vale? Que van a ser básicamente en nuestras viviendas los cuartos de baño y la cocina. Es donde normalmente solemos tener el agua, las llaves a los grifos donde nosotros vamos a tener agua. Este sería un pequeño esquema de esto que hemos hablado, de este abastecimiento, ¿vale? Desde los depósitos de distribución, se canaliza el agua, llega, como veis aquí, a las llaves de registro, pasan por los contadores que tenemos cada uno en nuestra casa para poder saber lo que gastamos y luego nos pasan la factura y a partir de ahí, ¿vale? Entraría en cada uno de los cuartos húmedos, como decimos, la ducha, el fregadero que tenemos en la cocina, ¿vale? Los lavabos y a partir de ahí, pues así podríamos usar el agua sin ningún problema. Claro, usamos el agua, perfecto. ¿Y luego qué pasa? Tenemos que evacuar el agua que no hemos usado. Es decir, si nosotros abrimos el grifo para lavarnos los dientes, si abrimos el grifo para lavar los cacharros, si nos estamos duchando,
si vamos al servicio a hacer nuestras necesidades, ese agua tenemos que eliminarlo de alguna manera y de una manera segura, ¿vale? De nuestras casas. Digo segura, son aguas residuales, lo que vamos a ver ahora. Y esas aguas residuales, pues bueno, pueden estar más o menos limpias y más o menos llenas de bacterias y de patógenos que pueden alterar nuestra salud, ¿vale? Por eso, al final, necesitamos llevarlos de una manera segura. Esta evacuación se dedica, tiene que garantizar dos cosas, ¿vale? Una, que mantenga independiente el agua limpia del agua sucia, es decir, no pueden compartir tuberías, por supuesto, y tienen que estar bastante aisladas, ¿vale? Para que no pueda haber conexión entre ellas y que tengamos un problema de intercambio de aguas. Y en otro sentido, tienen que estar aisladas. ¿Para qué? Para que ni nos lleguen malos olores, ¿vale? Alguna vez lo habréis sufrido en vuestras casas, o bien bacterias que se pueden acumular en esas tuberías y que, bueno, por cualquier tema, pues puedan llegar a contacto con nosotros. Es decir, estas aguas residuales tienen que garantizar, o estas tuberías por donde evacuamos las aguas residuales, tienen que garantizar estos dos aspectos. ¿Cómo lo garantizamos? Bueno, pues lo garantizamos de muchas maneras. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema, pues por ejemplo, de un lavabo, que puede ser, ¿vale? O de un fregadero. Nosotros vamos a tener un tapón, ¿vale? Una zona por donde va a evacuar ese agua, ¿vale? Nosotros tenemos un grifo abierto, ¿vale? Y va a evacuar. ¿Cómo garantizamos tanto que los malos olores como las bacterias no puedan acceder a ese tapón o a esa zona de acumulación? Bueno, pues gracias a lo que se llama sifón, que es esta tubería en forma de U, donde se va a quedar almacenado un poco de agua. Ese agua, lógicamente, sí que va a ser un agua residual, pero ¿qué va a impedir? Que se pasen los malos olores ni que vengan las bacterias. Este sifón, ¿vale? Que en muchas zonas de vuestra casa lo tendréis, en la parte de abajo suele tener un tapón, por si acaso hay alguna obstrucción y hay que abrir para poder eliminar esa obstrucción que pudiera tener, ese atasco que pudiera haber. Este sifón, ¿vale? Vuelve hacia arriba y luego ya va a conectar con la bajante general donde van todas las aguas residuales, ¿vale? Pues si vivís en un bloque de edificios, de todos los pisos que tenéis por encima y el vuestro irá hacia abajo, ¿vale? Bueno, pues este es el elemento fundamental para evitar esos malos olores y esas bacterias, se llama sifón. En un cuarto de baño, normalmente en todos los elementos que tenemos en el cuarto de baño no vamos a tener un sifón, ¿vale? Sí que vamos a tener una bajante, exactamente igual que podemos tener en las cocinas, pero tanto la bañera como el lavabo, como el bidé, ¿vale? Van a estar conectados, ¿vale? Normalmente a una cosa que se llama bote, ojo, sifónico, no sinfónico, ¿vale? Que siempre lo confundís. A un bote sifónico. Si vais a vuestro cuarto de baño, ¿vale? Veréis que en el suelo seguramente tengáis así una- un tapón, ¿vale? Bastante, pues no sé, pues de unos 20 centímetros, 15 centímetros de diámetro, ¿vale? Metálico normalmente, en el suelo. ¿Qué diréis? ¿Y esto qué es? Bueno, pues esa es la tapa del bote sinfónico. Ahí van a ir las aguas de la bañera, del lavabo, del bidé, ese bote sifónico que va a hacer las veces del sifón que veíamos antes, ¿vale? En un fregadero que tenía esa forma de U para evitar los malos olores y la proliferación de bacterias. Bueno, pues ese sifón lo va a hacer, ese efecto, ¿vale? Lo va a hacer el bote sifónico. Va a haber agua acumulada y va a evitar, ¿vale? Que esos malos olores y esas bacterias puedan acceder a la bañera o al lavabo, ¿vale? Como veis, el sistema es muy parecido, lo único que dependiendo del cuarto húmedo en el que estemos, bueno, pues tenemos un sistema o tenemos otro. Al final, luego todos sí que van a estar conectados, como veis, aquí en la parte de la derecha, con esta bajante general que va a acceder a las diferentes plantas. Bueno, pues como veis, esto sería la parte de aguas. Tenemos una parte de aguas limpias, de aguas de consumo, ¿vale? De agua potable, como decía, y otra parte de aguas residuales. Fundamental, ¿vale? El hecho de tener. Pero tan fundamental hoy en día es el hecho de tener instalaciones eléctricas. Todos, esa imagen que os he colocado aquí, ¿vale? O esta otra que os he puesto, seguro que identificáis estos cuadros como cuadros que tenéis vosotros en la entrada de vuestras casas. Bueno, pues estos son los cuadros donde, a partir de los cuales se distribuye la electricidad y además también tenemos las diferentes medidas de seguridad que tenemos en nuestras instalaciones, ¿vale? Um, ¿Qué elementos tienen estos cuadros? Porque como veis, aunque son muy diferentes, sí que todos al final tienen una serie de botones que están hacia arriba o que están hacia abajo y que nosotros podemos accionar y que cuando alguna vez se os ha ido la luz en casa, posiblemente pues vuestro padre, vuestro hermano mayor
o vosotros mismos, pues bueno, pues habéis ido y habéis visto, anda, está para abajo, está para arriba. Vale, vamos a intentar identificar los diferentes elementos que tenemos en los diferentes cuadros. Bueno, aquí tenemos un esquema y vamos a ver los 4 principales elementos que hay. A lo mejor para vosotros os parecen todos iguales, pero bueno, no tienen la misma función. Desde luego que si se nos va la luz, alguno de esos está para abajo. Claro, se nos va la luz dependiendo del motivo por el que se nos haya ido, pues será uno o será otro. Tenemos ese primer elemento que es uno pequeñito que está, normalmente suele estar aislado del resto, ¿vale? Que es el ICP, ¿vale? Es el interruptor de control de potencia. No es básicamente, como os dice aquí, un elemento de seguridad, sino un elemento de control de potencia. Nosotros normalmente para las compañías eléctricas tenemos contratada una potencia, 4,4, 5,5, ¿vale? ¿Qué sucede si sobrepasamos esa potencia? Pues que salta el interruptor. Si, por ejemplo, en una casa tenemos todos los elementos eléctricos, como puede ser la vitrocerámica, como pueden ser calefactores en el cuarto de baño, como pueden ser las aspiradoras, el microondas, el horno, que consumen bastante, si conectamos todos a la vez, al final va a saltar. ¿Por qué? Porque tenemos contratada una serie de potencia, nuestros elementos de este panel de control están preparados para esa potencia, con lo cual, si la sobrepasamos, va a saltar. Por eso os dice que no es exactamente un elemento de seguridad, pero sí que si nos pasamos, si podemos poner en peligro nuestra seguridad, bueno, pues ese interruptor va a ser. El siguiente que tenemos es el IGA. El IGA es el interruptor general automático. Se trata de un elemento de protección, un cortocircuito o un mal funcionamiento en alguno de los elementos que tenemos en nuestra casa, pues puede provocar que salte, ¿vale? Y corta la electricidad, eso sí, en toda la casa. Si salta este, se corta la electricidad en toda la casa. Siguiente elementos, el ID, el interruptor diferencial, ¿vale? Es otro elemento de protección que detecta, en este caso, la diferencia entre la corriente de entrada y de salida. Claro, si se produce un mal funcionamiento de algún aparato, ¿vale? O si alguien toca la corriente y se desvía la corriente por nuestro cuerpo, por ejemplo, ¿vale? Pues actúa y salta exactamente igual. Como veis, cada uno saltará en función del error o de la deficiencia que tuviera nuestra instalación. Y por último tenemos los PIA, ¿vale? Los pequeños interruptores automáticos. Normalmente, por ejemplo, los enchufes, las luces, cada uno de los elementos que tenemos en la cocina, tienen un interruptor propio. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque si se produce un error en alguno de ellos, en los enchufes, por ejemplo, no tengo por qué quedarme sin las luces. Si se produce un error, por ejemplo, en la nevera o se produce un error en la lavadora, ¿vale? Yo solamente desconectaría lo que es el interruptor de la lavadora y el resto de la casa estaría funcionando. Lo que nos permiten es aislar los diferentes elementos eléctricos que tenemos en una casa de tal forma que si en uno se produce un error, al menos en el resto podemos seguir funcionando sin ningún problema. Simplemente, pues nada, que sepáis que existen estos 4 elementos dentro de las instalaciones eléctricas y por supuesto que las tenemos que tener en perfecto mantenimiento, que nosotros no tenemos que tocarlas, que tenemos que llamar a un profesional si en algún momento tenemos alguna dificultad con ellas. ¿Qué más elementos tenemos dentro de nuestras instalaciones eléctricas? Pues lógicamente tenemos un contador. Normalmente hoy en día ya no están dentro de las viviendas, ¿vale? Se encuentran en una sala de contadores, ¿vale? Donde hay un contador general de la vivienda, un contador para cada uno de nosotros, donde automáticamente ya las lecturas se hacen ya a distancia. Nuestro edificio seguramente tendrá una toma de tierra, ¿vale? Para garantizar la seguridad de las personas y del edificio ante cualquier posible dificultad que tenga la instalación eléctrica, ¿vale? Y luego tendrá pues también una caja de protección, que es la comitida general situada normalmente pues en la entrada del edificio, ¿vale? Son elementos que nos vamos a ir encontrando, que estos ya no están propiamente dentro de nuestra casa, con lo cual es posible que sepamos dónde están o que no, pero por lo menos que sepáis, bueno, pues alguna vez luego os toca ser presidente de la comunidad de vecinos, que alguna vez os tocará ser, bueno, que sepáis que existen y que en algún momento pues es posible que tengáis que acceder a ellos. Bueno, y finalmente, pues vamos a ver un poquito cómo es el transporte de la electricidad desde que se genera, ¿vale? Hasta que nosotros la consumimos en nuestras casas, ¿vale? Claro, la tensión que se genera, ¿vale? Cuando se genera, por ejemplo, la primera imagen que hemos visto en las centrales hidroeléctricas o en la central nuclear, ¿vale? Es una electricidad que está a una tensión muy elevada. Por eso se suele decir que es una electricidad de alta tensión, ¿vale? Normalmente esa se traslada, ¿vale? A través de esas torres de alta tensión, que si alguna vez habéis viajado en coche, pues las habéis visto, ¿vale? Bueno, pues esas torres son esos grandes cables que van eh, de unos a otros, de unas torres a otras, ¿vale? Bueno, pues esas torres son de alta tensión. ¿A dónde llegan? Llegan a los núcleos urbanos. En esos núcleos urbanos, ¿vale? Suele haber subestaciones que transforman un poquito y la transforman en media tensión.
se sigue transportando mediante torres, ¿vale? Pero bueno, estas ya son un poco más pequeñas, ya digamos que son dentro a lo mejor de las ciudades, o van de pueden ir incluso de un edificio a otro. Y finalmente hay un transformador, puede que esté dentro de vuestras casas, dentro de vuestro portal, puede que esté cerca, puede que esté en la calle. Hay otro transformador donde ya se transforma en baja tensión y es la que finalmente llega a nuestras viviendas. Como veis, la electricidad también viaja, tiene un largo recorrido, igual que el agua, ¿vale? Desde que se genera lo que la cogemos hasta que llega a nuestras casas y nosotros podemos utilizarla. Bueno, y estas eran las dos instalaciones estrella, digámoslo así, tanto el agua como la electricidad. Instalaciones que hasta hace poco, ya os digo, no eran de uso habitual, ¿vale? Eran lujos que hoy en día no sabemos de su importancia o de su, sí, de su importancia hasta que no nos fallan. Un día se nos va la luz y tenemos un problema, se nos va el agua, no lo cortan y tenemos un problema, ¿vale? Es decir, trastoca mucho nuestra vida diaria. Pero claro, no solo es hoy en día no solamente es luz y agua lo que las instalaciones que tenemos en nuestras casas. Si vemos, por ejemplo, esta imagen, pues hay un montón de elementos, ¿vale? Y de instalaciones que aunque muchas veces parezcan ocultas o transparentes a nosotros, ¿vale? Las tenemos aquí y nos van a hacer la vida muchísimo más confortable dentro de nuestros hogares. ¿Cuáles son? Bueno, pues son muchas, como por ejemplo puede ser la calefacción, puede ser el aire acondicionado, puede ser los sistemas de comunicación como la televisión, el ADSL hoy para conexiones a Internet. Es decir, tenemos un montón de otras instalaciones sin las cuales posiblemente pues nuestra vida no sería tan confortable dentro de nuestros hogares. Bueno, pues vamos a ir viéndolas un poquito por encima, por lo menos cada una de ellas. Bueno, pues la primera de las otras instalaciones que vamos a ver, pues lógicamente tiene que ser el gas, ¿vale? Si nosotros necesitamos agua, ¿vale? Necesitamos luz, ¿vale? También necesitamos gas. ¿Para qué? Pues para dos cosas fundamentales. La primera que vamos a ver, por ejemplo, como lo estáis viendo ahí, es para cocinar, ¿vale? Aunque hoy en día sí que es verdad que las cocinas en muchos casos pueden ser de luz, ¿vale? Las vitrocerámicas, el gas sigue funcionando en muchas de ellas. Tanto los hornos como pueden ser estufas de gas, ¿vale? Quemadores para mil cosas. Estos aparatos, ¿vale? Se llaman gasodomésticos, ¿vale? Todos estos aparatos que usan gas, como pueden ser hornos, cocinas, calentadores, etcétera, se denominan gasodomésticos, ¿vale? Claro, para usar el gas tenemos dos tipos básicos de instalaciones. Unas que usan el gas no canalizado. Yo me imagino que todos, en mayor o menor medida, habréis visto esa imagen alguna vez. Vienen los camiones, vienen en vuestras casas, la de una bombona de gas, ¿vale? Gracias a esta bombona, pues podemos bien conectarla a la cocina y podremos calentar o cocinar, ¿vale? Nuestra comida, o bien podemos usarla para usarla en los calentadores de agua caliente, pues, por ejemplo, para ducharnos, ¿vale? Y luego tenemos el gas canalizado, es decir, las tuberías que hoy en día en gran parte de las viviendas ya están instaladas, ¿vale? Que van por la ciudad y el gas no nos llega a través de bombonas, sino que nos llega a través de una tubería. ¿Esto cómo llega? Bueno, pues hay un punto de acometida, normalmente suele estar en el exterior de las viviendas, ¿vale? Como una llave de paso, como si fuera de agua, pero en este caso es de gas. Lógicamente tenemos un contador. Cualquier instalación que tengamos vamos a tener un contador, porque luego al final nos va a venir una factura, ¿vale? Con lo que hemos gastado para poder, para poder pagar, ¿vale? Finalmente, tenemos la llave de paso, una serie de llaves de pasos que nos van a permitir llevar el suministro a toda la vivienda. Básicamente, van a ir a dónde? Pues a la cocina y luego a una caldera que bien nos puede servir tanto para el gas de la cocina como para, perdón, la caldera nos servirá bien para el agua caliente, bien nos servirá para la calefacción. Como digo, el gas básicamente nos va a servir para calentar agua en muchos casos y esto va a ser en las instalaciones de calefacción, que son otras de las que tenemos. Ojo, no solamente va a ser con gas, principalmente se va a hacer con gas, pero no siempre se va a hacer. Como veis, bueno, pues estos son los diferentes imágenes que podemos tener de una caldera que seguro que suenan en mayor o menor medida en vuestras casas. ¿Vale? El circuito básicamente tenemos una caldera, ¿vale? Que calienta el agua. Tenemos un circuito de tuberías, bien en unos casos las veremos, en otros casos no las veremos, donde circula el agua. El agua caliente va pasando de unos radiadores a otros, ¿vale? Normalmente por esos circuitos, claro, y a medida que va pasando por los diferentes radiadores, va desprendiendo el calor. Y luego hay un circuito de regreso, ese agua vuelve a la caldera, ¿vale? Ya más fría y se vuelve a calentar. Básicamente ese es el circuito que va a hacer el agua dentro de, pues es el esquema que tiene un circuito de calefacción.
Elementos básicos, ¿vale? Pues el generador, que es el encargado de calentar el fluido, básicamente lo que vamos a tener pues es un calentador, lo que vulgarmente llamamos un calentador, y los radiadores, que son los que se encargan de ceder esa energía térmica, que son los que tenemos distribuidos por nuestras habitaciones y por nuestro hogar, ¿vale? ¿Vale? Os pongo otra vez el circuito para que lo veáis, para que os quede claro. Caldera, calentamos el agua, tenemos una serie de tuberías por las que circula el agua, llega un radiador, pasa el agua por todo el circuito y vuelve. Y una de dos, o pasa al siguiente radiador o ese agua, ¿vale? Ya retorna a la caldera para volver a calentarse, ¿vale? Dependiendo de la instalación, dependiendo de cómo sea nuestra casa, ¿vale? Pues habrá una u otra, se elegirán una u otra manera de llevar y de traer. Otra de las instalaciones que hoy en día también es bastante habitual en nuestros hogares es la de aire acondicionado. Al igual que la de calefacción o gas, pues lleva muchos años dentro de nuestras viviendas, las de aire acondicionado llevan menos, ¿vale? Estos aparatos son un poco más avanzados tecnológicamente y hasta hace bien poco, bueno, poco, tampoco unos cuantos años, pues no se ha generalizado su uso dentro de los hogares y dentro de los edificios. Básicamente, los sistemas de aire acondicionado tiene que quedar una cosa clara: no generan frío. Una máquina de aire acondicionado no genera frío, sino que absorbe el calor, ¿vale? Vamos a ver un poco cómo funciona un aparato de aire acondicionado para que lo tengáis más o menos claro, ¿vale? Tienen un líquido, ¿vale? Que absorbe el calor de una habitación, ¿vale? Es decir, dentro de los splits, ¿vale? Va a haber ese líquido que pasa, hay un líquido que absorbe el calor que hay en la vivienda, que hay en la habitación, ¿vale? Y ¿qué es lo que hace? Transformar ese líquido en gas, ¿vale? Al tomar el calor. Una vez este gas pasa por un circuito, ¿vale? Donde se vuelve a enfriar, ¿vale? Ojo, que ese gas va caliente, ¿vale? Y lo enfriamos. ¿Dónde lo enfriamos? Normalmente, bueno, pues si pasáis normalmente cerca de un aparato de aire acondicionado, esos grandes compresores o esos grandes ventiladores que tienen, ¿qué es lo que están tirando? Mucho calor. ¿Por qué? Porque lo que están enfriando es ese gas para volver a convertirlo en líquido, que vuelva a nuestras habitaciones, vuelva a absorber el calor, ¿vale? Y vuelva a generarse en estado gaseoso para volver a expulsar el calor, ¿vale? ¿Qué más instalaciones tenemos hoy en día? Que seguramente también sin ellas casi no podríamos vivir. Pues las instalaciones audiovisuales, ¿vale? Tenemos la televisión, tenemos la radio, un poco menos, pero también, tenemos el teléfono, ¿vale? Tenemos internet, por supuesto, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de instalaciones, ¿vale? También es verdad que si nos dejan de funcionar, hombre, no es como si nos quedamos sin agua, sin luz, pero la verdad que, ¿vale? Pues nos crean algún pequeño trastorno. ¿Cómo funciona la mayoría de ellas hoy en día? Bueno, pues tenemos dos posibilidades para conectar todo este tipo de sistemas. Una por separado, ¿vale? Una red ADSL para, por ejemplo, los datos y la telefonía, ¿vale? Y una red digital terrestre para la radio y la televisión, ¿vale? Aunque nos llegue a través de nuestra antena, no deja de ser una red digital. O bien, ¿vale? Aquí tenéis un pequeño esquema, ¿vale? Por un lado tenemos el ADSL para Internet, por otro lado tenemos nuestras cosillas, ¿vale? Se realiza esa transmisión a través de cables convencionales. La transmisión del TDT, como os he dicho, se transmite a través de las antenas, ¿vale? Bien sean colectivas, bien sean individuales, ahí me da un poco igual, y a través de ellas se transmiten los datos, eso sí, digitalizado, ¿vale? Esta transformación se hizo hace unos años, ¿vale? Y bueno, aunque los aparatos básicamente siguen siendo la misma, las antenas que tenemos en las azoteas, pero la señal sí que es un poco diferente. La segunda posibilidad es que se transmita todo conjuntamente a través, por ejemplo, de la fibra óptica que hoy en día pues, se está instalando sobre todo en las grandes ciudades, ¿vale? Esta fibra óptica está fabricada delante de vidrio, ¿vale? Y tiene ventajas, ¿vale? Lo que va por esa fibra de vidrio es luz, ¿vale? Lo que permite una rapidez mayor, ¿vale? Porque ese vidrio casi no genera resistencia, lo que hace que no se caliente, ¿vale? Lo que hace que la velocidad de transmisión sea muy homogénea, ¿vale? Y sobre todo mucho más rápida y eficaz. Como os decía, tenemos mayor velocidad de conexión, podemos descargar archivos más grandes, estamos conectados permanentemente a servidores remotos para almacenamiento de datos, tenemos posibilidad de conectar más equipos simultáneamente, tenemos menos riesgo de intrusismo, menos interferencias electromagnéticas, ¿vale? La verdad es que son ventajas. Es decir, la DSL, seguramente muchos tendréis todavía DSL, pues funcionáis perfectamente con él, pero que veáis que el futuro va hacia la fibra. Y aquí tenéis, pues nada, un pequeño esquema de cómo se conectaría todo, pues bueno, pues a través de una red de fibra, a través de una Wi-Fi, pues se podrían conectar todos esos aparatos, ¿vale? Internet, la televisión, el móvil, todo.
¿de acuerdo? Bueno, pues son los diferentes. Nosotros al final hay un poco, bueno, pues dependiendo de la compañía que elijamos, bueno, pues nos puede conectar una u otra, ¿vale? Bueno, pues una vez visto todas estas instalaciones, ¿vale? Que tenemos dentro de nuestras viviendas, bueno, pues vamos a hablar un poquito de hacia dónde va un poco el futuro y hacia dónde nos vamos moviendo en estas instalaciones dentro de las viviendas. Bueno, pues una definición un poco formal del Internet de las cosas, que sería eso previo a la definición de domótica que vamos a dar. Bueno, el Internet de las cosas es el escenario donde, bueno, como pone aquí, personas, animales, objetos, tienen identificadores únicos, ¿vale? Que posibilitan la transferencia de datos eh, sobre ellos a través de la red sin necesidad de una interacción directa entre una persona o una persona y un ordenador. Para que lo entendáis, yo tengo ahí un dispositivo, ¿vale? Que haría de, bueno, pues de servidor, por ejemplo, ¿vale? O de gestor. Y podría tener, por ejemplo, conectado el frigorífico, ¿vale? Donde tendría identificado los productos que yo quiero y de los cuales y que quiero tener. Y entonces el frigorífico directamente, ¿vale? Podría decir, anda, pues si me falta fruta y me han programado para que cuando falten manzanas, pues tengo que pedir al supermercado 1 kilo de manzanas. Entonces me pediría el kilo de manzanas y por la tarde me llegarían las manzanas a mi casa sin necesidad de haber hecho nada, por ejemplo. ¿Vale? En la industria permite a las fábricas, ¿vale? Que hagan una eficacia óptima o optimicen su producción, ¿vale? Dando además, sobre todo, un tema de seguridad a los trabajadores, ¿vale? En la agricultura se pueden transmitir datos a tiempo real sobre humedad, sobre plagas, sobre mil cosas que avisarían a ese agricultor y podría tomar determinadas decisiones sobre fumigaciones, sobre riegos, ¿vale? Para optimizar sus cosechas. Pero ojo, y todo eso sin necesidad de estar ahí de verlo. O sea, es decir, todo eso estaría automatizado. En la salud podríamos, y llegará con el tiempo, pulseras interactivas donde nos vaya a decir, pues nos marquen las pulsaciones, incluso nos pueden hacer análisis, nos pueden hacer un montón de cosas, ¿vale? Simplemente con un pequeño dispositivo que nos coloquemos en las muñecas. Y por supuesto, para la gestión urbanas, algo tan sencillo como la regulación de las farolas ya está, ¿vale? Eso ya sería, es decir, baja la luz, sube la luz, se intensifica, a lo mejor incluso días de invierno que se hace muy pronto de noche, pues se tendrían que encender antes. El tema de las basuras igual, pues a lo mejor llegará un momento en el cual, pues bueno, si un determinado cubo, o sea, una determinada zona de residuos está muy vacía, a lo mejor no hace falta que vaya el camión, y otra que no le tocaría ir, pero que está muy llena, pues tendríamos que enviar algún algún camión para recoger esos residuos. Con lo cual, digamos que el abanico, ¿vale? Está abierto, ¿vale? A un montón de posibilidades. Claro, la domótica al final se define como el conjunto de sistemas capaces de automatizar y de controlar las instalaciones de una vivienda de forma centralizada. En este caso sí que nos vamos a fijar exclusivamente en las viviendas, ¿vale? Si el Internet de las cosas nos podía valer para cualquier actividad humana, en el caso de la domótica, eso lo vamos a focalizar dentro de nuestro hogar. Claro, ¿qué tendremos que tener? Pues tendremos que tener, lógicamente, un controlador, ¿vale? Un dispositivo que controle todos y cada uno de nuestros elementos dentro de nuestra casa. Tenemos que tener unos sensores. Estos sensores ya existen hoy en día, esto no es ciencia ficción, ¿vale? Es decir, hay sensores, si hay luz, subo las persianas, si no hay luz, las bajo. ¿Vale? Si yo llego a casa hay un sensor, ¿vale? Y me dan la bienvenida. O sea, es decir, que son estas cosas que a lo mejor muchas veces vemos en las películas, pero que en muchas casas pues ya existen, ¿vale? Este controlador va a tomar esas señales, ¿vale? De esos sensores y ¿qué va a hacer? Los va a transmitir y va a llegar a unos actuadores, ¿vale? Si yo, por ejemplo, programo que se hace de noche y se tiene que encender una luz, el sensor dirá, se hace de noche. Llega el controlador, pues tengo que encender esta luz. O si yo llego a una habitación, se tiene que encender. O se tiene que encender la radio. O ante una voz mía, se tiene que encender la televisión. Bueno, pues todo este tipo de dispositivos que me van a permitir, bueno, pues gestionar esto de una manera automática y centralizada, sobre todo, ¿vale? Bueno, pues hemos tenido nuestras instalaciones, incluso podemos tener nuestra casa ya súper domótica, ¿vale? Pero lo que seguro que no vamos a evitar es tener papelitos que nos van a llegar bien por correo electrónico, bien por correo ordinario, que son las facturas domésticas. Todas las instalaciones que estamos haciendo, estamos consumiendo energía, ¿vale? Estamos consumiendo agua, estamos consumiendo electricidad, básicamente, estamos consumiendo gas, ¿vale? Ojo, estamos eliminando residuos, ¿vale? Como pueden ser también las basuras, ¿vale? O como pueden ser las aguas residuales. Bueno, pues para todo eso, ¿vale? Eso no es gratis. Eso tiene unos costes que normalmente nos repercuten. Y normalmente nos suelen llegar facturas. En este caso, el ejemplo que nos ponen es el de una factura de la luz, ¿vale? Tiene muchos conceptos, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver algunos de los elementos, ¿vale? O los elementos más generales que vamos a encontrar para que no os perdáis, porque en algún momento seguro que vais a tener que pagar una factura de
de la luz, del agua, del gas, ¿vale? Bueno, lo primero, por ejemplo, en el caso de la luz. En el caso de la luz hemos dicho que sí que necesitamos, ¿vale? Tener contratada una potencia, ¿vale? Bueno, pues ahí como veis tengo contratados 5,75 kilovatios, ¿vale? Por 31 días a tanto el kilovatio, pues tengo un precio, ¿vale? Y eso sería una cantidad fija que nosotros vamos a pagar, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos contratado el servicio, ¿vale? Hay un mantenimiento del servicio de instalaciones de la compañía eléctrica, ¿vale? Que nos lo van a facturar. El consumo es lo que yo gasto, ¿vale? Si yo no enciendo ningún aparato, solamente pagaría lo que es la potencia facturada. Claro, si yo consumo, ¿vale? Yo ahora mismo estoy consumiendo electricidad para hacer esta grabación, pues esto me lo van a facturar, ¿vale? Me lo van a cobrar a un X precio, ¿vale? En este caso creo que tengo un descuento sobre el consumo. En esta factura es un ejemplo que me pone un 10%. Luego hay una serie de impuestos sobre la electricidad, ¿vale? Que viene calculado sobre, bueno, pues hay muchas fórmulas, hay muchas maneras. Seguramente cuando vosotros empecéis a pagar, pues este impuesto habrá cambiado. Bueno, pues una serie de legislaciones sobre la electricidad donde también nos van a consumir, a pagar, o nos van a decir que vamos a pagar un impuesto sobre la electricidad. Antes es sobre el consumo que yo tenga, ¿vale? No es una cantidad fija, pero es sobre el consumo que yo tenga. También puedo tener otro tipo de conceptos, como viene ahí desglosados, ¿vale? Y lo que suele venir hoy en día también es un poco, me dan un poco el gasto que tengo, ¿vale? Sobre los diferentes eh, elementos que tengo y las diferentes cuotas que tengo de facturación. Es decir, sí que las compañías eléctricas ahora mismo, pues bueno, pues están facturando en función de horas valle o puntos pico, es decir, cuanto más consumo hay, pues te cobra más. En horas valle, cuanto menos hay, como las centrales hidroeléctricas y las centrales nucleares no se pueden parar y siguen teniendo electricidad, bueno, pues en esos momentos valle donde hay poco consumo, yo te bonifico si consumes ahí, porque yo tengo como la electricidad y la tengo que sacar. Bueno, pues un poco esto a grandes rasgos sería, pues bueno, pues una factura, ¿vale? Lógicamente, al final lo que nos interesa muchas veces es, no, pero yo creo que quiero saber lo que pago. Sí, bueno, pero tener alguna vez por lo menos pararnos a mirar una factura y ver exactamente en qué conceptos estoy pagando, pues es bastante importante. Esto es un ejemplo de la factura de la electricidad, pero igual podríamos tener del agua, de la del gas y de otras muchas, ¿vale? Claro, y para pagar poco en esas facturas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ahorrar energía. Vale, y ahorrar energía por dos motivos. Uno, por un punto de vista simplemente económico. Es decir, cuanto ya menos energía gaste, menos voy a pagar. Claro, pero necesito gastar energía para hacer mi actividad diaria, ¿vale? Lo que no voy a hacer es decir, bueno, pues no enciendo la luz y me voy dando trompicones por casa porque no veo. No, hombre, hay que dar luz, pero si en lugar de dar 20 luces con dos es suficiente, por ejemplo, pues es el típico ejemplo. Primero, porque voy a consumir menos y segundo, porque va a ser una manera de hacer un consumo sostenible con el medio ambiente. Generar electricidad, ¿vale? Tiene un coste al medio ambiente. Si yo consigo ahorrar energía, pues tendré menos coste para el medio ambiente. Bueno, ¿y cómo puedo conseguir yo este ahorro? ¿Vale? Para tanto mío como para el medio ambiente. Bueno, pues la mayoría de las cosas que vamos aquí a ver, ¿vale? Y los puntos que vamos a ver seguro que lo sabéis y seguramente que se os ocurren otras mil maneras, ¿vale? Tanto de ahorrar energía, tanto desde un punto de vista económico como desde el medio ambiente. Por ejemplo, en cuanto al agua, pues podemos instalar reductores de flujo, es decir, a lo mejor no hace falta que salga tanta presión o tanta cantidad de agua. Controlar el tiempo de las duchas. Esto imagino que en casa pues estáis hartos de oír que cerréis el grifo de la ducha. Instalar sistemas en las cisternas de doble flujo, ¿vale? Pues dependiendo de lo que vayamos a hacer en el baño, bueno, pues echaremos más cantidad de agua o menos cantidad de agua. Usar lavadoras y lavavajillas cuando estén llenos, no a media carga, ¿vale? Aunque hay programas hoy en día ya que estos aparatos tienen programas de media carga, pero vamos a intentar usarlos solamente cuando estén llenos. Si es posible, instalar, claro, agua, o sea, recoger agua de lluvia para poder reutilizarla, ¿vale? Por ejemplo, las cisternas, ¿vale? O para arreglar plantas y jardines. Bueno, nosotros en una gran ciudad como es esta, pues a lo mejor no es posible, pero bueno, si alguna vez fuerais a vivir pues, a las afueras, a un pueblo, ¿vale? Y pudierais hacerlo, pues sería otra manera de ahorrar agua. ¿Qué más podemos, por ejemplo, hacer en el caso de la electricidad? Pues sustituir, ¿vale? Nuestras bombillas tradicionales por bombillas de bajo consumo. Básicamente hoy en día ya no se fabrican esas bombillas tradicionales, pero bueno, todavía queda por ahí alguna, ¿vale? De excedentes. Bueno, vamos a intentar siempre, aunque salen un poco más caras, pero tienen una vida más larga y un consumo menor. Como decía antes, apagar las luces que no se usan. Emplear enchufes con interruptor de carga de estos, a los que tienen las bombillitas, como los que tenemos en el colegio, por ejemplo. Y cuando sea posible, bueno, cuando vayamos a comprar un electrodoméstico, ¿vale? Sabéis que hay unas etiquetas de consumo. Bueno, pues sobre todo cogerlos de la zona más alta, la zona verde, que son los A, A+, A++, ¿vale? Etcétera, etcétera.
¿Qué más podemos hacer? Pues aprovechar la luz solar siempre que podamos. En el colegio decimos ventanas para arriba y cuando haya luz solar no encendemos las luces. Controlar el cierre de ventanas cuando tengamos la calefacción encendida. Claro, si tenemos la calefacción, si tenemos las ventanas abiertas y la calefacción encendida, pues es una manera de malgastar. Cuando sea posible instalar sobre todo las dobles ventanas, ¿vale? Eso aísla mucho, tanto acústicamente como térmicamente, tanto en verano como en invierno, ¿vale? Los termostatos, claro, en invierno a tope la calefacción, hombre. En verano a tope el aire acondicionado, hombre. Es decir, tenemos que tener una temperatura agradable, ¿vale? No morirnos de frío en verano con el aire acondicionado, morirnos de calor en verano, en invierno con la calefacción. Y sobre todo, en las zonas de mucho calor, bueno, pues si se instalan persianas u otros sistemas, ¿vale? Como cortinas, vamos a minimizar la entrada de luz y sobre todo la entrada de calor en verano. Son cosas que, como veis, que repetimos una y mil veces, que nos han repetido una y mil veces, pero que a veces no ponemos la suficiente interés, ¿vale? Y por ahí pues se nos puede ir bastante dinero y al medio ambiente, bueno, pues así lo podemos, desde luego que lo podemos cuidar un poquito más. Bueno, y ya para finalizar el tema, vamos a ver qué es esto de la arquitectura bioclimática, ¿vale? Si os digo que la arquitectura bioclimática es algo que hace referencia a los edificios de cualquier tipo, incluidas las viviendas que se construyen en función del clima local y su objeto es minimizar o asegurar o regular la temperatura interior, minimizando el uso de energía y calefacción y refrigeración, ¿vale? Parece algo muy moderno y si vemos esa imagen, que son casas que tienen el tejado son paneles solares y parece, bueno, que son súper modernas, ¿no? Y parece que tal. Pero bueno, pero claro, esta arquitectura bioclimática, ¿vale? Parece que la hemos inventado en el siglo XXI y desde luego que si vemos esta imagen, por ejemplo, que es de, eso es Adobe, es tierra básicamente, esto posiblemente sí que lo habéis visto, sobre todo los que tengáis pueblos, la típica estructura de Adobe, ¿vale? De los pueblos. Esto que son calles muy estrechitas, ¿vale? Pintadas de blanco, ¿de acuerdo? Em, o los blancos, ¿vale? Buscando una determinada orientación, ¿vale? Esto es arquitectura bioclimática, ¿vale? Desde muy antiguo el hombre lo que ha necesitado es estar cómodo en sus casas. Estamos en el tema o en la presentación de instalaciones en viviendas. Nosotros hacemos estas instalaciones para buscar una comodidad y un confort en nuestra vivienda, que es donde vamos a pasar mucho tiempo, donde vamos a descansar, donde vamos a dormir, ¿vale? Donde vamos a comer, donde vamos a pasar tiempo con nuestros seres queridos. Con lo cual, desde muy antiguo, lógicamente, cada pueblo y cada zona va a usar, ¿vale? Los materiales que tiene a su alcance. En este caso, por ejemplo, como decía antes, ladrillos fabricados de adobe, ¿vale? Que es barro y paja y pequeñas piedrecitas. Son muy resistentes, por ejemplo, a los hongos, ¿vale? Y a las lluvias, aunque parezca que no, ¿vale? Con lo cual, es una manera de localmente, ¿vale? Utilizar los materiales para obtener un confort, ¿vale? Tanto es así, ¿vale? Que, bueno, fijándonos en lo que han hecho, por ejemplo, nuestros antepasados, por ejemplo, los iglús, ¿vale? Usando ese concepto de decir, el material que yo tengo es lo que voy a usar, ¿vale? Vamos a ver, ¿cómo voy a conseguir yo edificios eficaces? Bueno, pues la orientación del edificio respecto al sol, ¿vale? Tiene que maximizando el calor en invierno y reduciéndolo en verano, ¿vale? Tengo que buscar esa orientación. Tengo que orientar puertas, ventanas y huecos para que se facilite la entrada tanto de aire como de luz, ¿vale? Para que haya corriente, se pueda ventilar y que pueda haber luz en todo momento. El empleo de materiales que aíslen térmicamente y que sean respetuosos con el medio ambiente, ¿vale? Esto lo tenían muy claro los antiguos porque no se podían ir muy lejos a por los materiales, tenían que usar los que tenían cerca, ¿vale? Y para todo esto, lo que sí que es moderno es esta etiqueta que se parece mucho a la que hemos visto antes de los electrodomésticos, por ejemplo, ¿vale? Y que es una etiqueta que desde 2013 es obligatoria en nuestro país, ¿vale? Para obtener un certificado de eficiencia energética en las viviendas, ¿vale? Lo que nos va a garantizar es que el edificio, ¿vale? Pues cumple una serie de normativas en cuanto a las viviendas, ¿vale? En cuanto a la eficacia, ¿vale? Y a los materiales que se han usado en esa construcción. Bueno, y con esto las instalaciones en las viviendas, ¿vale? Hemos pasado un poquito, bueno, pues de esas primeras necesidades que teníamos de agua y de luz, ¿vale? Pues a la domótica, ¿vale? Que tenemos en nuestras instalaciones, ¿de acuerdo? Bueno, espero que os haya quedado claro, espero que hayáis por lo menos repasado muchos de los conceptos y que hayáis, sobre todo, pues aprendido algunas cosillas para que cuando en breve, seguro que empezaréis a mirar casas, viendo alquiler, bien para comprar, pues tengáis claros algunos de los conceptos y algunas de las instalaciones que tenéis que ver y determinar si son y se adecuan a vuestras necesidades. Pues nada, espero que os haya gustado. Un saludo, chicos.